Hola, buenas días, tardes, noches, según la hora que nos vean. Les saluda Leonel Funes y Alfonso Bravo en las charlas mexiquenses. Buenas tardes, días, noches, Alfonso. Buenas tardes, buenas noches. Bien, vamos a platicar Orientación. esta semana que corre en estos días de 10, 11, 12 de noviembre. Hay diferentes situaciones que han ocurrido en el país y que, como hemos dicho, siempre pegan en el Estado de México. Pero particularmente yo quisiera empezar con una inquietud que no es necesariamente de temas así como que sociopolíticos directamente, pero que ya lo hemos hablado, pero que impacta. Hace unos días, el fin de semana, en la carretera Puebla-México, o México-Puebla, como se quiera llamar, en este caso en el sentido de Puebla hacia México, hubo un accidente terrible. Si no mal recuerdo, fallecieron 19 personas en la caseta de cobro, ahí por Chalco. Se quedó sin frenos un transporte y se llevó pues a la caseta y a quienes, para desgracia de ellos, en paz descansen, estaban ahí. Esto me habla de, pues primero la tragedia y es lo más fuerte, pero que también hace falta ya desde hace mucho tiempo, no solamente en esa caseta, sino en todas, pero hoy particularmente hablemos de ella, una atención de, no sé si es la Policía de Caminos, si es por Protección Civil del Estado de México, si es Caminos y Puentes Federales, pero ya se debe hacer algo, ¿no crees, Alfonso? Porque todo el tiempo, a cada rato, nos encontramos con noticias fatídicas en diferentes carreteras del Estado de México. Particularmente esta es la que hoy, en estos días, fue pues noticia, ¿no? Y decía una de las personas entrevistadas, una gente que ahí trabajaba o vive, que era ya muy frecuente que sucedieran estas cosas. Hace falta Así pues es. que el Estado de México le ponga atención a esta materia, ¿no crees? El Estado de México y la Federación, porque, mira, eh, yo vivo en una zona que tiene una carretera también muy transitada, que es la México-Toluca. Y con una gran frecuencia encuentras hechos de esta misma naturaleza, en donde los camiones se embisten a otros automóviles porque se quedaron sin frenos, porque si hay. Entonces, el tema es falta una supervisión, yo empezaría por ahí, de las autoridades estatales y federales en cuanto a los camiones que circulan por nuestras carreteras, ¿no? Porque así como el caso de esta México-Puebla, eh, el argumento principal es viene sin frenos ya el camión, se le está quemando la caja y no existe ninguna manera de parar, de salvar esos vehículos. Pero antes que eso, no existe un proceso de certificación del buen estado en el que se encuentran las unidades. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, es un problema. Recuerdo que este tema de los camiones, por ejemplo, era un problema con Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que decían los gringos que estaba bien que pasaran el transporte mexicano, pero tenían muchas dudas sobre, pues, precisamente como le podríamos decir, la cualidad mecánica, no sé si esté bien dicho, ¿no? Del transporte. Entonces, pues digo, es que a mí se me ocurre, digo, no soy un experto ni mucho menos, pero se me ocurre a lo mejor provocar que 3, 4 kilómetros atrás, en el último momento donde está más o menos plano, pues a lo mejor una parada obligatoria con 2, 3 patrullas, ¿no? Este, donde obligues a todos los transportes a pararte, a hacer una rampa de emergencia quizá, y a partir de ahí, pues todos bajan a una velocidad de 30, 40 kilómetros por hora para llegar a la caseta. Creo yo que esos esfuerzos valen para evitar que haya muertes, ¿no? Porque estás hablando de familias enteras que les desgracias la vida. Claro, eso en el caso de donde tienes este tipo de casetas, donde no tienes esas casetas, debería de haber una manera de certificar la entrada de este tipo de autobuses, el que certifiquen las revisiones mecánicas antes de transitar por las carreteras. Debería de ser muy, muy adecuado. ¿Y sabes qué debería de ser? Ni tan complicado de paradas. Tags, así como usas el tag para las de estas, eh, códigos.
que vaya mostrando en cada autobús la certificación de la unidad. Eso sería mucho más cómodo, mucho más barato y mucho más seguro. Pero en fin, ese es el tema, ¿no? Claro. Pues ojalá que se ponga atención, hay muchas carreteras que tienen problemas. Esta es una carretera súper importante, es una carretera súper transitada y que bueno, eh, por desgracia suceden estas cosas. Como ahí siguen las desgracias, ¿no? No se trata hoy de hablar de pura desgracia, pero eh, estamos revisando en la prensa que hay un incidente nuevamente en Tultepec, ¿no? Con este tema que es, digamos, yo, ahora sí que desde que me acuerdo toda la vida en Tultepec ha habido problemas de que se incendian ya sean los casas, locales, comercios, puestos de mercados o mercados completos. Y no hay una atención que resulte ya para cerrar esos capítulos, ¿no? Fíjate que cuando me tocó participar en una legislatura, metimos una iniciativa de ley para regular la pirotecnia. Hay varios elementos para esto de la regulada de la pirotecnia. Primero te voy a decir, es un negocio mundial que si hace unos años el negocio mundial llevaba algo así de 16,000 millones de dólares, lo cual no es ninguna cantidad despreciable. Y los principales pirotécnicos, especialistas en pirotécnicos son los chinos. Los chinos tienen un manejo ancestral de la pirotecnia, ¿no? Y ahora con toda la computación es impresionante. Y luego siguen los americanos y aquí la industria de la pirotecnia es importante. Lo que no es no es bien regulado es que si hay manera de, primero, los lugares donde tienes la concentración de la pólvora de los juegos, que no guardan las regulaciones normales de espacio. Y segundo, y dale con la mula al trigo, un ejército que se quiere ser capaz de regular todas estas cosas, aunque su capacidad sea la de armamento. ¿Sí me explico? Es decir, el ejército considera que cualquier tipo de explosivo es un arma y entonces quiere regular. Y al querer regular la pirotecnia, pues habrá que decirlo con claridad, no ha sabido regular el tema de la pirotecnia, porque déjame ser claro, contrario a lo que piensa el señor presidente de la República, el ejército no tiene criterios de empresa, no tiene criterios de negocio, no tiene criterios para saber manejar estas cosas, tiene otro tipo de criterios. Pueden ser muy legítimos en su área, pero no en esta área. Y nosotros tenemos constantemente en el Estado de México este tipo de tragedias generadas por el mal manejo, la mala supervisión y la terquedad de la Sedena en la regulación. Déjalo de este tamaño. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es atender el tema pues, un poco más de fondo, ¿no? Claro. Porque pues simplemente queda en, ¿cómo llamemos? Pues en una nota de prensa, la nota roja, sale, se comenta el peligro, la paz descanse, pero nunca terminan de resolverlo. Y pues esta industria, que pues es una industria que también le da de comer a muchas familias, pues también creo yo que deberían hacer como empresarios un trabajo importante para cuidarlo. Pero bueno, en fin. Oye, Oye, pasando a temas políticos, hace unos días
el Tribunal Electoral del Estado de México, no sé si ha terminado de resolver todos sus pendientes en términos de gobiernos municipales, pero resolvió varios, ¿no? Temascalcingo, que no dio, ahora sí que no movió la elección, en Chimalhuacán, donde había una protesta ahí, también no movió la elección, en fin, varios lugares, pero donde sí la movió, en el sentido de que por lo menos hasta ahorita en los tribunales del Estado de México, falta ver qué pasa en lo federal, pero en el Estado de México removió la constancia de mayoría, dijéramos así, ¿no? De la, Claro. de la ganadora, en este caso de Tepozotlán, donde es un caso muy interesante porque ahí gobierna el partido Movimiento Ciudadano, con una gente conocida que es don Ángel Supa, que ya ha gobernado varias veces ahí. Esta vez él no competía, pero estaba ahí su familia. Y se le acusa de que pues metió un poco la mano el gobierno, ¿no? Y que estuvo el presente en algunos actos de gobierno, y etcétera. Eh, ¿Qué te parece ahora a ti que es el propio Movimiento Ciudadano, ese partido que se decía que es un poco que la jugaba por en medio, no tenía estas broncas, que ahora ya está metido en varios asuntos, como el de Tlaquepaque, allá con el tema el tema irrisorio, a mi juicio, de que cancelaron la elección? Pero ahora acá en el Estado de México, Tepozotlán cae, y es un caso interesante porque, repito, es Movimiento Ciudadano quien había ganado la elección y quien ahora se la aplica, ¿no? Además, también por usar algunas figuras religiosas, como ya había pasado una vez, también en Tepozotlán hace 10 años, una cosa así, 12 años, también se repitió una elección y también aquella vez algo tuvo que ver un símbolo religioso. Oye, y otra vez lo tuvo que ver en un caso de Zamora, en Michoacán, y otro en el mismo Estado de México con Edmundo Cancino, que se tomó unas fotografías cerca de la comunidad religiosa y eso bastó para que le anularan la elección, ¿no? O sea, es un hecho eh, frecuente. Y bueno, el caso es que Movimiento Ciudadano, eh, habrá que decirlo, se agarra de lo que sea para poder avanzar, ¿no? Olvídate la calificación de centro y de derecha o de izquierda. Movimiento Ciudadano ha adquirido la calidad de un movimiento pragmático que usa las condiciones para poder sacar utilidad de donde se puede y donde se deje, ¿no? Y yo creo que ese es el caso de Tepoztlán. Y como bien lo decías, el, el grupo es un grupo que se había apegado al poder desde hace bastantes años con otra formación partidista, ¿no? Y claro, habrá que decir que Ángel Supa, si no me equivoco, en el 93 fue electo alcalde por el PAN, luego en el 96 fue diputado local, y luego ha regresado, si no me equivoco, 3 veces, ¿no? Así es. En el 18 compitió otra vez por la coalición, en ese caso PRD, PAN, Movimiento Ciudadano o Convergencia, y hoy nuevamente a través de su familiar, ¿no? Que también es otro tema que sale a cuento, ¿no? Es también el tema de las Jesús. familias que se definen cuasi eternas en un lugar, ¿no? Y que no permiten, a pesar de que creo yo que ha hecho unos gobiernos, creo que aceptables, ¿no? Pero no hay esa ventilación sana o renovación de cuadros, ¿no? Mira, yo creo que el tema de las familias es un tema delicado, no por las familias mismas. Yo creo que el tema está cuando los partidos suprimen los procesos democráticos internos. No sé si estás de acuerdo conmigo. La supresión de los procesos democráticos al interior de las estructuras partidistas te llevan a este tipo de condiciones. Yo creo, y lo que ocasiona es que entonces se dan decisiones populares. Las decisiones populares normalmente generan inconformidades, no solo al interior de Acción Nacional, se dan en el PRI y se dan en Morena, ve los conflictos
que ha tenido Morena por las decisiones populares, ¿no? Y nada más para dejar, hablando del tema, el caso de Morelia y de Michoacán fue una decisión por decisiones populares, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está en que tú no puedes hablar de democracia ni puedes generar condiciones democráticas cuando las decisiones más sencillas, que es la de la participación de los militantes de tu partido, se ve coartada o se ve limitada, ¿no? La más sencilla vista desde afuera, la más riesgosa vista desde adentro, ¿no? Claro, porque eso amenaza, este tipo de decisiones amenaza a, en algunos partidos le llaman a la onda grupera, ¿no? Donde unos cuantos, en función de la fuerza política que tiene un determinado grupo, que no quiere decir la fuerza democrática, sino la fuerza política que tiene, se impone sobre los demás, ¿no? Y aquí está metido el otro tema genial, ¿no? Que es el tema de las alianzas. Cuando tú partes del esquema de las alianzas, en los partidos de inmediatamente se cae en la tentación de la declinación, ¿no? La Y designación será. la designación, perdón. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede esto. Sucede que nombras mm, candidatos que no tienen ni manejan un perfil eh, democrático, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, en este caso, digo, sin saber al detalle qué pasó al interior del Movimiento Ciudadano, me parece claro que la dirigencia estatal pues consulta con los presidentes municipales de cada lugar, ¿no? Y obviamente cuando el presidente municipal tiene un candidato que es todavía incluso su familiar, pues dice va por ahí, ¿no? Porque además es, creo yo, el más importante que tienen en el Estado de México, ¿no? Entonces es importante en esa, digamos, en esa lógica de status quo del movimiento ciudadano, pues mantener al más importante municipio y en este caso, pues dárselo a quien está ahí, ¿no? Así es. Y finalmente, como yo vi la decisión del tribunal, pues lo más probable es que volvamos a tener los mismos competidores, ¿no? Y en un descuido, el mismo resultado. A eso me refería yo volvemos a tener los mismos competidores, volveremos a tener quizás el mismo resultado. El, el caso está en que cuidarán ahora las razones por las que fueron impugnados, ¿no? Claro. Pero Sí, claro, ya sería ridículo que volvieran a caer en el mismo, en el mismo hoyo, ¿no? así Pero, es. pero en fin, oye, Alfonso, a ver, la gente que nos escucha aquí en la charla Mijenza, le recordamos que el tribunal también en su momento, eh, pues obligó a la repetición de una elección que ya hemos hablado aquí. Ya se va a dar el próximo domingo, que es la elección en el municipio de Nextlalpan, Así donde, es. donde pues Morena compite, el PT compite y compite la coalición, el llamado Va por México, que yo creo, hasta donde tengo mi información y lo que alcanzo a percibir y oler, dijéramos, ¿no? Eh, Pareciera que pudiera llevárselo la alianza Va por México, pero no de una manera holgada. Es un poco el pronóstico de lo que se comenta por ahí, un poco Así viene, ¿no? desde lejos, Así viene. pero ¿qué lectura le das a esta elección para el domingo? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Qué crees que pase? Mira, yo creo por lo que se ha estado viendo, eh, que vamos a hacer un resultado de esa naturaleza, de nuevo, a una elección de donde va a ganar la Alianza Va por México. Como tú dices, no va a ser holgado, pero va a ser lo suficientemente clara como eh, para cimentar el triunfo, ¿no? Hoy tenemos, según mi propia previsión, mucho más interés por parte
los participantes en la alianza en garantizar sus cuadros, ¿no? No sé si lo has visto así. Sí, Hay yo he un visto, esfuerzo. yo he visto, perdón, un poco más de interés en las dirigencias estatales del PAN, del PRI, del PRD, pues no mucho, ¿no? Pero sobre todo el PAN Bueno, y el PRI los he visto, pues sí, no volcados, porque tampoco están volcados, pero sí con una mayor atención. Y me parece que Morena lo tiene un poco descuidado, confiando pues en que la candidata que ya tuvieron, pues vuelva ahí a dar buena competencia. Aquí hay que decir también que no está muy claro qué fue lo que pasó en la elección pasada, porque tú te vas a recordar que pues, se perdieron las actas, sí hubo ahí varios problemas, entonces no se sabe a ciencia cierta cómo quedó el marcador en el entrenamiento, dijéramos, ¿no? Porque finalmente se terminó siendo, pero todo indicará, pues, ¿no? Que será, claro, y si se da el triunfo a la alianza, pues será un puntito a favor del gobernador y de PRI-PAN, PRD, ¿no? así es. Yo creo que va por ese camino, ¿eh? Va por ese camino, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece el tema? Bueno, si cambiando de tema, pero siguiendo hablando nuevamente de la política del Estado de México, eh, acá en el Estado de México, poco a poco empieza a la Cámara de Diputados a agarrar cierto caminito, ¿no? Empiezan los actores ahí a marcarse, desmarcarse. El mismo PRI había dicho por ahí con el señor Rescalas, coordinador, que ahora que ya no tenían compromisos con la alianza pasada, ¿no? Que esa fue una alianza electoral y que ahora ellos iban a ver por dónde jalaban. Esto lo voy a cuento porque tú qué crees que termine pasando en estos temas que son los que finalmente meten ruido en las bancadas, que son los que los diferencian. Por ejemplo, este caso que ahora Morena y el PRD también lo apoya sobre el tema del aborto, sobre todos estos temas de la llamada agenda de género, ¿no? Que se entiende que el PAN en principio no está ahí, que originalmente se entendía que el verde no estaba ahí, pero pues ahora ya está ahí también en esos temas. Eh, y el PRI siempre ha sido como escurridizo, ¿no? ¿Qué crees que termina sucediendo en estos temas si es que llegan al pleno de la Cámara, ¿no? Mira, yo creo que el PRI, por razones muy especiales y sobre todo de estrategia política, mm, acabará plegándose a una condición eh, sobre respetar lo más posible la alianza. No creo que los dichos de Rescala tengan ese impacto porque aunque el señor gobernador se ha mostrado un poquito más suelto, más tranquilo en términos de contar con un poder legislativo un poquito más a modo, no tiene la mayoría solito y arriesgar su mayoría por una posición ideológica y arriesgar la alianza, que va a ser muy importante en los siguientes procesos, creo que no es el mejor camino para el gobierno del Estado y creo que por ese camino va el PRI. Ahora, habrá que decir que la agenda que pudiera apoyar el PRI fundamentalmente de Modena y de Movimiento Ciudadano, es una agenda que le puede costar electoralmente al PRI. Eh, así se está manifestando, ¿no? Y dos iniciativas este, fuertes que metió el PRI, ¿no? No sé si, perdón, que metieron en movimiento en el Congreso el día 4 de noviembre, ¿no? En el grupo parlamentario Morena mete una iniciativa para modificar el Código Penal, el Código Administrativo y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia para la terminación legal del embarazo y interrupción legal del embarazo. Y se va a no poner ningún límite, se va a full en cualquier momento del embarazo, según tenemos el conocimiento, y esto genera realmente, ¿no? Problemas, porque aparte
quiere elevar a rango constitucional el derecho al aborto, ¿no? Y también lo están matizando. Bueno, pues es que habrá que revisar la nueva porque la volvieron a presentar y entiendo que le pusieron ciertos matices a la Eso es que, del 4. a la que habían hecho anteriormente. Y aquí siempre está el tema, ¿no? De un poco el cálculo político. Decíamos, tú comentabas del PRI y se decía siempre, ¿no? Este, y aquí un poco la reflexión que yo quiero hacer más allá del tema del aborto, pero es un poco el tema que me provoca esta reflexión, es si finalmente en la ciudadanía, dijéramos, en este caso en la ciudadanía que tiene un pensamiento, dijéramos, a favor de la vida desde la concepción, si cuando esto sucede en su estado, si hay una consecuencia y una reflexión, o reflexioncita, dirían por ahí, ¿no? Por lo menos una reflexioncita en ese electorado a la hora de que toma la decisión ya frente a la urna. A mí me parece que no. A mí me parece que se hace el debate, se discute, se gana o se pierde. Hay unos partidos que proponen, otros partidos que se abstienen y otros que Así es. votan a favor. Pero a mí me parece que a la hora de la decisión electoral, en esos 30 segundos mágicos, dijéramos, ¿no? Estás frente a la urna, me parece que eso no termina resultando definitorio. No quiere decir esto, que quede claro, no quiere decir esto que el tema no sea mayor, es un tema de mucha importancia, el tema de la vida. Pero en temas político-electorales son asuntos que no terminan reflejándose, ¿no? Es decir, no va a ganar más votos Morena y el PRD si esto se aprueba, ni va a perder más votos PAN-PRD si se aprueba, o a la inversa. Sí, bueno, yo coincido contigo, estas decisiones no se toman en el momento en que llegas a la urna. No, no se toman. Las decisiones van desde antes, son previas. Acuérdate tú que en estos temas las decisiones ya van casi definidas. La gente ha tomado decisiones desde antes. Previas. El cómo los partidos asimilan, generan respaldos y rechazos a partir de su comportamiento, ¿no? El tema aquí es controversial. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, ¿no? La última encuesta que yo conozco del Estado de México dice que el 59% de las personas está en contra del aborto. Es lo que dice la última encuesta. Sí. Los partidos pueden tomar la decisión que deseen. ¿Cuánto será? Claro, depende aquí la habilidad de los grupos políticos para sacar ventaja de estas decisiones o no, ¿no? Sí, sacar ventaja o disminuir el perjuicio, ¿no? Claro, bueno, pero en los dos casos, ¿no? O sea, un partido que sabe, que sabe sacar ventaja de esto, puede sacar ventaja de haber promovido el aborto o puedes sacar ventaja de haberte opuesto a ello, ¿no? Mira, y la paradoja es, por ejemplo, yo decía en el elector, digo, vamos a pensar bien en Nayarit, por ejemplo, en estos días, ¿no? Próximamente. Vamos a pensar que ahí se hubiera debatido el tema. No refleja nada en las urnas. Porque, por ejemplo, o acá en el Estado de México, regreso, un ciudadano que sea pro aborto, ¿no? Vamos a pensar. Y el bloque de Morena lo pide el aborto y lo vota a favor, suponiendo. Pero también el bloque del PRD, ¿no? Y entonces cuando llega a la urna, se va a encontrar a lo mejor con dos boletas, bueno, más bien con una boleta con las dos opciones, donde de los dos lados hay proabortistas, y en el lado de la Alianza por México se va a encontrar pro y no, y contraabortistas, ¿no? Y el Así pobre, es. o sea, y es que luego también ahí hay a mi juicio, un error en el debate, ¿no? O en el discurso, ¿no? O sea, el tema de la decisión final político-electoral se va construyendo durante años y años, ¿no? No sé cómo llamarlo, se va una construcción mental en el elector, ¿no? Y estos temas, de momento, pues sí le influyen, pero a la hora del voto, el que vaya a votar PRD, va a votar PRD, no importa que se haya votado a favor del aborto, haya habido aborto, no haya habido aborto, haya habido matrimonio legal, ¿cómo le llaman ahora? Igualitario o no. Bueno, sí, mira, tienes razón en una cosa, por eso decía yo, los costos políticos de todo esto
se pagan cuando se construye a lo largo de un proceso. Decía un historiador a propósito de, no de este tema, sino del caso de México y muchas cosas, O'Gorman, la invención, ¿no? Es decir, cómo, cómo recreas tú las cosas, ¿no? Esto que acabas tú de mencionar, cómo metes un tema en el imaginario de la gente y en el imaginario de la sociedad. Esto es lo que algunas veces los partidos políticos pierden de vista. Fíjate que me voy a salir un poquito del tema, pero para fundamentar esto. Si tú te fijas en el discurso del presidente de la República, eh, independientemente de lo que suceda en sí, y no voy a meterme en su rollo, él ha creado un imaginario de lucha contra la corrupción. Ese es su imaginario. Y eso es lo que ha construido en el imaginario de la gente. No ha habido otra construcción. En el caso del Estado de México, yo no veo a los partidos políticos, ni siquiera Morena, construyendo un imaginario. O sea, un ideal hacia dónde dirigirte. No los hay. Si tú me dijeras cuál es la propuesta, el esquema, esa invención del Estado que está proponiendo el PRI o del Estado que está proponiendo Morena o del Estado que está proponiendo la Alianza, y concordarás conmigo que no hay esa propuesta que le diga a la gente qué. Entonces, Leonel Funes tiene mucha razón cuando dice, pues cuando llegan a la urna, si no hay construida ningún imaginario, pues va a votar por el sentimiento, no por la idea, no por lo que produzca esto. Ese es al final de cuentas la consecuencia política, ¿no? Y esto habla de lo que, bueno, no habla, o sea, creo yo que es una reflexión que debe de darse en el terreno de lo local, ¿no? ¿Qué es lo que hace Total. qué es lo que hace que en un municipio, en una región del Estado de México, en este caso, haga que una población se incline hacia una fuerza política hacia otra? Ya decías tú, esos imaginarios pues están, yo diría, si existen o existieron, están rebasados, ¿no? Por ejemplo, esta idea del verde, ¿no? De que la ecología y bla, bla, pues era una buena idea plantada, digamos, ¿no? Para seguir en los términos de ecología. Pero hoy ya está rebasado, ¿no? Entonces, si ya sabe la gente que el verde es bien canijo, ¿no? Y dice que el verde pues, se cambia de postura fácilmente. Y hoy, ¿qué es lo que se debe hacer? O más bien, ¿qué es lo que debe atenderse? Yo creo que más que cuestiones doctrinales o incluso posturas políticas de fondo, lo que está marcando es el escándalo, ¿no? En la medida que un partido tiene menos escándalos, la gente pues, no lo ve tan mal. Y en la medida que el escándalo crece, pues lo ven mal. ¿Y qué es lo que hace que crezca el escándalo? Dos cosas. Uno, como decías tú, qué tan hábil es el partido político para quitarse de encima esos escándalos, qué tan hábil es el de enfrente para enjaretarte ahora sí que los escándalos de tu propio partido y qué tanto en los medios de comunicación se exagera, qué tanto se hace amarillismo, qué tanto se provoca una hipérbole, ¿no? Donde Oye, algo que es menor se hace muy grande. Es decir, hoy me parece que en lo local, al igual que en lo nacional, pero en lo local, también el tema del escándalo es lo que puede definir las cosas, más que la ideología, la doctrina, las posturas o la historia. estoy totalmente de acuerdo. Mira, déjame, y voy a aprovechar para meterme en otro tema. Cuando dejas de construir o cuando construyes un imaginario eh, en la gente, es muy difícil cambiarlo. Mira, tres ejemplos rapidísimos. La, la presidenta municipal de Metepec,
en una construcción que se hizo en X momento, no pasa de ser una gente grosera, una gente prepotente. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Y de repente le sale una familia michoacana y le dice, ¿sabes qué? Por prepotente y por tal y por cual, por como eres, te amenazo tu feria de Metepec, que tenía años, y te la destruyo. Y, y no va a pasar más allá de saber lo que la gente ya sabía, que eras grosera, prepotente y al servicio de organismos corruptos. Pero no es el caso de Morena Metepec, es el caso de Morena en Toluca, donde las policías han estado paradas. ¿Por qué? Porque el esfuerzo más grande que hizo la administración en Toluca fue tratar de la seguridad y después tuvo tan mal manejo. Y fíjate, no estoy diciendo si hubo corrupción o no, hubo tan mal manejo que encuentras las patrullas paradas en las calles porque no tienen gasolina para andar. O el caso de Naucalpan, tú lo conoces perfectamente bien, ¿no? Donde la administración, independientemente de cualquier otra forma, llega con el San Benito de que todo eso en el imaginario de la gente es una administración corrupta. Y empieza a recorrerlo. Y entonces lo que yo regreso al tema. El tema es cuando construyes una imagen por la corrupción, por la... o empiezas a señalar y a generar acciones que después va a ser muy difícil quitarte. ¿Por qué? Porque fuiste señalado, porque no supiste tampoco construir una acción en sentido contrario, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Tiene concordancia con lo que yo digo. Eso que acabas de decir tú de MTP, que era un tema que yo quería tocar después de este tema, pero ya está tocado, pues es también un tema escandaloso, en el sentido de que sí hace abrir los ojos, ¿no? Obviamente a quienes viven ahí los hace abrirlo más, pero ya te provoca una reacción porque es un tema fuerte, ¿no? Es un tema que es, que digamos, que va más allá del promedio de lo que se ha visto y hablado, ¿no? Entonces viene ese tema que es fuerte, que hay violencia, que hay heridos, que hay muertos, incluso en algunos momentos, pues es un tema que provoca el escándalo. Y en la medida que el gobierno o quien fue el que está miscuido no lo sabe, ¿cómo podemos llamarlo? Modular, ¿no? Pues en esa medida crece su desprestigio, crece su mala imagen. Y si fueran elecciones, estoy seguro que si el domingo hubiera elecciones en MTP, pues le iría más mal de como le fue la vez pasada, porque Ok, tiene un nuevo escándalo encima, ¿no? claro, pero fíjate en este detalle, te lo voy a platicar así, porque ¿cómo lo interpretarías tú políticamente? Y eso yo te lo dejo a ti. Antes de que viniera la amenaza de la familia Michoacán. michoacana sobre la Metepec, unos días antes, la feria se inauguraba el viernes desde hace 8 días, ¿no? Uh -huh. Se inauguraba. Y de repente, sin que me diera ninguna otra cosa, el gobierno del estado, en un acto sin precedentes, suspende la inauguración de la feria porque dice no hay condiciones de seguridad. El gobierno del estado. ¿Sí? ¿Por qué condiciones? Vete tú a saber. Y luego, ante la presión que se siente, el gobierno del estado decide reabrir la feria y viene la amenaza de la familia michoacana. Échate ese trompo a la uña y platícame qué pasa. No estoy hablando de la presidenta de Metepec, ¿eh? Estoy hablando de qué pasó ahí. Dame una explicación razonable
de lo quise suspender, no pude. Ah, hay otro recurso para suspenderte. Pues es que habla esto de la, ¿cómo podemos llamar? De una trama, ¿no? De complicidades, de complejidades, ¿no? De factores externos que mueven, factores internos que no atan ni desatan, prudencia a lo mejor en extremo en un momento y manga ancha en otro, y finalmente también, aunque es lo que no es por repetir lo que dice el presidente, pero también en el fondo queda ahí la corrupción, ¿no? Metida en medio, porque dices, ¿cómo es que permito un evento un día y al otro no lo permito y luego lo vuelvo a permitir? Y luego llega un agente externo y dice, no te voy a dejar hacerlo. Pero en ese mismo momento, en esos mismos actos, sucede que en Coatepec Carinas, en Zacango, que en las inmediaciones de Iztapan de la Sal, que en la parte sur del estado existen atentados contra elementos de las Guardias Nacionales y contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado de México. Todo en un mismo tiempo. Fíjate, nuestra última plática, la anterior, me decía, oye, ¿cómo ves el tema de la seguridad? Y recuerdo lo que decía yo al final, ¿no? Es un tema que le tenemos que dedicar cuidado porque está dando para hablar todos los días. Y todos los días hay ataques a los cuerpos de seguridad. ¿Sí? Y todos los días, curiosamente, la figura más señalada es la familia michoacana. Fíjate que tienes razón, es un tema que dejamos ahí, bueno, que lo hemos tratado recurrentemente, pero hay que meterle más énfasis. Eh, a mí lo que me preocupa, entre otras cosas, es que hay el tema del narcotráfico de la familia michoacana, que por supuesto es muy delicado, pero también hay otros elementos que luego nos hablan de que a lo mejor es la delincuencia, dijéramos, orgánica. Un cuate. No hay sonido, Leonel, ¿Me escuchas? hasta ahorita. Ah, ok. Te decía que a mí lo que me preocupa es que bueno, sobre todo en la zona sur del estado y hacia Toluca, con estos elementos que has dicho, se ve la mano de la familia michoacana, que finalmente es el tema de los cárteles del narco. Pero también lo que me preocupa a mí es que esa mano se junte con la delincuencia, dijéramos, no de los narcos. Es muy común también que acá en la zona del Valle de México y acá en Naucalpan, esta semana hubo un caso de uno de los agentes de la FGJM, ¿no? La fiscalía, también fue acribillado y asesinado acá en Naucalpan. Y obviamente es claro que fue una emboscada y que fueron gente de los malos, dijéramos, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que con esta dejadez del gobierno del Estado estemos ya acercando la frontera entre los grupos narcos con los grupos delincuenciales, dijéramos, no narcos, ¿no? Así es. Pero es que esto te llama también la atención. Fíjate, los lugares donde ha habido ataques a las fuerzas públicas, tanto de seguridad, tanto estatales como federales, los lugares donde se ha generado una mayor resistencia en este tema de la violencia, son lugares donde si recorres tú las carreteras del sur del estado, vas a encontrar mayor cantidad de puestos de la Guardia Nacional y de Marina. Y entonces, como que empieza a no haber explicación. ¿Cómo tengo yo
a la Guardia Nacional, al Ejército y a las fuerzas de seguridad pública del Estado agredidas constantemente por estos cuerpos. Y esto es un tema muy preocupante que ya venía desde antes de las elecciones y que te pones a pensar en lo grave. Y voy a rematar con esto, ¿no? Y de repente el ejército se hace de un pequeño ranchito en Valle de Bravo. No tiene sentido, ¿no? A ver, en Pequeño, ese tema también de Valle de Bravo, pues también hay muchas cosas detrás y de fondo, ¿no? Desde la política general del país sobre la premiar al ejército con muchas cosas, ¿no? Y ahora estableciendo ahí un espacio, pues casi un regalito, ¿no? Unas tierritas, ¿no? es que es un regalito y fíjate la intención, se oye hasta perversa la intención. Es un predio quitado al exgobernador de Veracruz. Es un predio pequeño. Y luego la misma secretaría establece que lo hará para establecer residencias de descanso. Dices, esto no tiene lógica, ¿no? Bueno, pero también el comandante del ejército decía que quería trasladar el ganado bovino, ¿no? Algo así que traían no sé en dónde, que lo querían traer acá a México. Algo de Santa Gertrudis. Ajá. Sí, pero es de que el pequeño predio no es tan pequeño, Leonel. Y lo preocupante no es que quieran traer ganado de allá. Lo preocupante es, fíjate, lo preocupante no es que crearan un rancho con eso, un rancho cinegético donde se sirviera para la reproducción de especies que están amenazadas, que tienen peligro y que podríamos generar, y que podría ser un predio muy utilizable en ese sentido. Sino cuando voy a traer esto, pero también voy a hacer algunas casas para descanso De mis muchachos. gente. Dices, verdaderamente estamos para eso. Cuando el problema de la seguridad en el país es fuerte y en el Estado de México. En el Estado de México, en esa misma zona, amenazaron a una candidata a la presidencia municipal. A unos cuantos kilómetros de ahí ha habido asaltos, ha habido muertos, las mismas guardias nacionales han sufrido bajas. Dices, ¿cuál es el sentido de esta política? Y el gobierno del Estado sigue callado. Yo creo que Sí, la lección más grande aquí, el gobierno del Estado sigue callado. pero es que el tema es, eh, sigue callado en general en todo. Y en los temas que tienen que ver con la delincuencia y la seguridad, hay un silencio más grande, ¿no? Es decir, hay obligación de hablar cuando pasa algo, ¿no? Es decir, se vuelven locos y tienen que hablar y la fiscalía, por ejemplo, en este caso que te decía yo del Estado de México, pues dice que van a ir tras los asesinos, que le están dando todo el apoyo institucional a ¿cómo se llama? A la familia, pero lo que te encuentras es que los logros que hay, entre comillas, si se pueden atender como eso, pues son que atraparon al cuate que era probable responsable del asalto al transporte público, ¿no? Y encuentran al cuate que se dedicaba a robar a las escuelas, perdón, a las tienditas que estaban cerca de las escuelas. Es decir, lo que se logra detener es a los que hacen delincuencia, digo, también, tampoco injustificada, pero delincuencia menor. Y la fiscalía no hay acciones a la grande, ¿no? También por ahí hace unos días detuvieron a uno, ayer si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo de qué municipio, de un cuate que se dedicaba a asaltar gasolineras. Obviamente también está muy mal y qué bueno que lo agarraron. Pero
dijéramos, así como tú decías hace rato, del imaginario y la narrativa, el imaginario que construye el gobierno del Estado es que solamente atrapa charalitos, ¿no? Así es, y es un problema delicado, Lionel. No sé si estás de acuerdo en eso. No, pues es delicado porque solamente sabes que va a haber una acción institucional en donde no hay mucho riesgo, ¿no? Digo, no conozco el operativo para atrapar a ese amigo que era ladrón de gasolineras, pero obviamente es con un riesgo menor, ¿no? Seguramente tendría su bandita, ¿no? De 4 o 5 canijos, alguien que por ahí los protegía, un halconcito que les echaba pero no es lo mismo enfrentar a ese que enfrentar a uno que se atreve a atentar contra una alcaldesa de un municipio de Guerrero, ¿no? No es lo mismo a enfrentar a eso. Así es, Leonel. Yo creo que estamos en esos momentos difícil de la definición en la seguridad del propio Estado de México, ¿no? Pero yo te diría que es un tema casi nacional. No sé por qué. Y bueno, no sé si me escuchas, Leonel. ¿Me escuchas? Te escucho ahorita. Sí, digo que finalmente es un tema que como a nivel país pega también, aquí en el Estado de México pega, donde hay mucho escándalo mediático nacional, pero en los hechos, en los estados, en este caso en el Estado de México, no hay una función de gobierno que haga ver que hay una inteligencia, ¿no? Ahora sí, creo que está de moda la inteligencia, en este caso no financiera, sino inteligencia eh, por la seguridad pública, que haga sentirnos más o menos seguros, ¿no? Muy Así poca es. gente se anima a ir al sur del estado porque sabe que está toda esta situación, ¿no? Así es. Oye, ¿qué te parece como para finalizar un tema? Colofón. ¿Te acuerdas que la última vez hablamos que el gobierno del Estado de México no se confronta nunca con el gobierno federal, Así es. excepto en un caso, de casi 4,000 millones de pesos de presupuesto, la aparente baja de la población mete una controversia de corte, que finalmente la corte resuelve en contra del Estado de México, ¿eh? Y dice que sí tuvo una disminución de población. Son preguntas interesantes. Cuando al mismo tiempo, Claudia, que estaba protestando por la baja de la población que le quitaba diputados en el estado la CDMX, ahora mete una controversia para pelear el mismo tema de la población y el mismo tema de los recursos. Y ahora resulta, nada más para medir las cosas, que la Ciudad de México, y puedes verlo en el término de las respuestas del INEGI, dice que tiene casi 19 millones, 17 millones de habitantes de México. Y no puede ser. El Distrito Federal no puede tener casi en sí solito casi el 20% de la población de la República Mexicana. ¿Qué me quieres decir con esto? Que ahora Pitágoras ya no es Pitágoras y ya no sacan los números como los debes de sacar. Vete tú, vete, que lo puede ser cualquiera de nosotros, preguntarle al INEGI cuál es la población de la CDMX. Hazlo aquí en tu maquinita ahorita. Y tu maquinita te va a decir 16,9. Y entonces, Y pregúntale a la el Estado de México, ¿te va a salir más? 16,9. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la explicación matemática y la explicación política?
Cualquiera de las dos es absurdo. La matemática no puede ser. Por eso digo, Pitágoras ya se equivocó. Pues sí, no puede ser. A menos que esas cifras estén mal. Pero la Ciudad de México no puede tener más habitantes que el Estado de México. Obvio. Y como dice la canción, y la jefa de gobierno lo sabe y lo sabe, ¿no? Y lo sabe, y ahora está peleando para que le digan otros datos. No, verdaderamente sería vergonzoso que eso sucediera, ¿no? Que terminaran diciendo que tiene razón, ¿no? Claro. Salvo que la Pero política esté por encima de las matemáticas. después de la respuesta que le dan al Estado de México, ¿no? Por eso tú crees. Porque aquí hay dos suposiciones interesantísimas, ¿eh? La primera es, si yo acepto que en el Estado de México hay dos o tres suposiciones, perdió población en el último decenio o en el último quinquenio, porque acuérdate que el INEGI ha sido dos conteos, uno que se llama censo y otro que se llama conteo, que se hace a los 5 años. Si el año pasado dice que teníamos 19 y tantos millones, perdón, 16 y tantos millones, imagínate tú, y te dice que la Ciudad de México tiene eso, lo puedes ver en tu aparato. Hay algunas preguntas importantes. Primero, híjole, si perdió población el Estado de México, ¿fue por migración? Hubo una migración tan fuerte que fue mayor el número de los que salieron a los que llegaron. Es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis sería más catastrófica, ¿no? La pandemia le pegó fuerte a la población del Estado de México y la redujo a niveles inesperados, ¿no? Tercero, el censo realmente no fue bien practicado. Pero eso, ¿cómo lo demuestras? Pues volviendo a hacer el ejercicio, necesariamente, Pero de todos necesariamente. modos, ahora sí que, pues, ahora sí que, Estamos como en la época de López Portillo, que el censo de 1980 finalmente no fue dado por válido. ¿Te acuerdas? no me acuerdo de ese caso. El censo de López Portillo traía unas cifras ahí medio cuestionables y finalmente no fue, bueno, no es que no se haya dado como válido, pero no fue difundido, no fue generado eh, porque tenía muchas fallas, ¿no? Ok. A partir de ese tema es cuando se da los conteos. O sea, si antes los censos eran cada 10 años, ahora vamos a meter un proceso cada 5 años que no se va a llamar censo, sino se va a llamar conteo. Teo. Y así sucede, ¿no? Ujú. ¿Mm? Así es. Bueno, Pero pues son temas importantes para reflexionar políticamente. Y vuelvo a decir, lo que sucede en la Ciudad de México sucede en el Estado de México, y lo que sucede en el Estado de México afecta también a la Ciudad de México irremediablemente. así es. Pues muy bien. Pues estos son los grandes temas que están ahí pendientes. No sé qué otro se quedará en el tintero. Yo creo que hay evidentemente varios, pero ¿tú qué Pues opinas? la ¿Qué se elección, queda pendiente por ahí? pues vamos a ver cómo se resuelve la elección este fin de semana, ¿no? Pan, así es. Vamos a ver cómo transcurre, fíjate, vamos a ver cómo transcurre mañana, el día de hoy y mañana, la aprobación del presupuesto federal, porque a partir de ello se definirá o se empezará a definir el presupuesto del Estado de México. También es muy importante, es un tema que no debemos de dejar de considerarnos.
sigue el mismo tema de la violencia. ¿Cómo se resuelve, cómo se genera en esas condiciones? Yo creo que son temas que quedan en la agenda, ¿no? Okay. Y un tema que no está visto ni siquiera a nivel nacional mucho, y obviamente también se da aquí. Este jueves en la Universidad Nacional se están renovando el Consejo Universitario. Hay votaciones de toda la comunidad universitaria para renovar a esta importante figura del Consejo Universitario, y en los planteles y en las facultades de la misma institución también se estará votando jueves 11 de noviembre la conformación de este nuevo órgano. Y aquí lo importante es pues, recordar que en el Estado de México hay, ya hemos hablado, varios planteles de la universidad y que habrá que revisar, aunque es un tema que, insisto, no está en los grandes escenarios, Vamos a pero es importante saber qué tanta participación hay de la comunidad universitaria en esta fundamental renovación del Consejo Universitario. Digo yo fundamental por la andanada que hay en su contra de la universidad, que se necesita un Consejo Universitario pues firme a favor de la autonomía universitaria, a favor de la libertad de cátedra, y que esperemos que en las urnas los universitarios pues elijan gente que tenga estos principios bien puestos, ¿no? Claro que sí. Pues en eso estamos, don Leonel. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los vemos la próxima semana en la charla mexiquense. Te agradezco. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.